Hola, yo soy Salomé Grajales y voy a realizar el primer ejercicio del taller Cómo pago mi crédito para la clase de Ingeniería Económica. Entonces, el ejercicio dice, Booker S.A. realiza un préstamo por 100 millones de pesos con un plazo total de 24 meses. La tasa de interés es del 2% efectiva mensual para los 12 primeros meses y del 1.5% para los meses siguientes. Se pagará con amortización constante, abono constante a capital, y la primera se realizará al final del mes sexto. Entonces lo que nos preguntan es el valor de la primera cuota y la segunda pregunta sería considerando un tax del 30%, calcular el costo de la deuda efectiva anual después de impuestos. Okay. Entonces, como para todo ejercicio de ingeniería económica, lo primero que debemos hacer es hacer un diagrama de flujo de caja para poder ver el ejercicio como un poco más gráficamente y poder identificar mejor con qué contamos. Okay. Entonces, para construir el diagrama partimos de lo que es básicamente que es una línea del tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que nos dicen es que se realiza un préstamo por 100 millones de pesos. Con esa información entonces ya podemos decretar que es un escenario de financiación. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de Booker. Entonces, se realiza un préstamo de 100 millones de pesos. Entonces, como es un ingreso, se hace una flecha para arriba entonces es un ingreso de 100 millones de pesos. Listo. Entonces, con un plazo total de 24 meses. Entonces, nuestra N aquí son 24. Listo, entonces ya con esa información podemos entonces ponerle el apellido, por decirlo así, a nuestro flujo de caja, que entonces sería, estamos en meses, estamos trabajando en COP y en millones. Listo. Entonces, ¿qué sigue? La tasa de interés es del 2% efectiva mensual para los 12 primeros meses y del 1.5% para los meses siguientes. Entonces, el diagrama ya va a funcionar en tramos porque tiene tasas diferentes. Entonces, lo primero sería ubicar más o menos dónde estaría el mes número 12, o sea, el primer año. Entonces, más o menos lo podríamos poner ahí, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que este es el mes 12. Entonces, allí, como ya se dijo, va a funcionar como en tramos. Entonces, aquí vamos a hacer como una línea. Y entonces, en esa parte de acá, vamos a trabajar con una tasa del 2% efectiva mensual y aquí con una del 1.5% efectiva mensual. Listo. Entonces se pagará con amortización constante, abono constante a capital y la primera se realizará al final del mes 6. Entonces primero pues ubiquemos dónde va a estar más o menos el mes 6, que es la mitad del primer año. Bueno, entonces primero entendamos de qué va, cómo funciona una amortización constante. Bueno, cuando un sistema de amortización en general se trata de la forma en la que se va a pagar un crédito, puede ser con cuota constante, con pago único, entre otras, o por ejemplo una amortización constante. Entonces, cuando sea una amortización constante en la que el prestatario, el que asume la deuda, se compromete a amortizar una cantidad constante en cada cuota que paga. Por ejemplo, nosotros acá, para empezarlo a ver un poco gráficamente, si nosotros acá fuéramos a pagar este crédito, por ejemplo, con cuota constante, lo veríamos así. Sería como una anualidad. Y bueno, entonces, aquí ¿qué pasa? Cada cuota que se paga tiene una parte de interés y una parte de amortización. Y más o menos entonces se ve la división que hay, como el componente de cada cuota se ve más o menos de esta manera, siendo la parte de arriba el interés y la parte de abajo la amortización. El interés por su parte está en función del saldo, entonces a medida que el saldo decrece, el interés también va decreciendo, como vemos acá, al principio era toda la cuota y luego a medida que el saldo va decreciendo, el interés también y se va amortizando cada vez más. Entonces al principio se paga casi solo interés y luego solo se amortiza, ¿cierto? Pero entonces en este modelo de sistema de amortización, como se decía, entonces el prestatario va a amortizar una cantidad constante. Esa cantidad entonces se calcula de la siguiente forma. Entonces tenemos el valor de la deuda. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir por el número de cuotas que vamos a pagar.
Entonces así es como encontramos el valor de la amortización, que va a ser entonces lo que nos dé aquí, lo vamos a nombrar en este caso como X, no como Y. Y esta Y entonces va a ser esta anualidad de aquí. Va a ser lo que vamos a pagar de forma constante en cada cuota. Ahora, las cuotas, como ya vimos, se componen de amortización y de intereses. Entonces acá, por el momento, solo estamos amortizando. Falta la parte del interés. Entonces, como habíamos dicho, el interés está en función del saldo. Entonces, en esa parte de acá que el saldo está todavía incluso sin pagar, pues o sin amortizar, sin disminuir, el interés es mucho más, es alto. Y a medida que vamos amortizando, el interés también va disminuyendo. Entonces se ve más o menos de esta forma. Entonces así es como se ve entonces nuestro diagrama de flujo de caja con amortización constante. Y lo que nos piden es el valor de la primera cuota. Entonces lo que queremos encontrar, vamos a nombrarlo como X, es cuánto vamos a pagar en el mes sexto. Entonces ya con nuestro ejercicio ya puesto en un diagrama de flujo de caja, podemos entonces pasar a realizar una tabla de amortización. Primero, antes de empezar a construirla, basémonos en la definición que estamos manejando de un sistema de amortización de deudas, que es relación sistémica entre variables que permiten modelar el comportamiento de una operación financiera de carácter crediticio. Entonces lo que nosotros queremos hacer es modelar esta operación financiera que tenemos acá, que en este caso se va a hacer una amortización constante, relacionando las variables con las que contamos, ¿cierto? Entonces, primero empecemos como a analizar qué variables nos da el ejercicio de primera mano. Entonces, aquí podemos ver que nos da, por ejemplo, tasas de interés que están en tramos, o sea, hay dos tasas de interés. Entonces, las podemos poner por acá. Entonces, tenemos una tasa para el tramo 1 y para el tramo 2. Listo. Entonces, ¿cuál es la tasa para el tramo 1? 2% con una periodicidad mensual. ¿Y cuál es la tasa para el tramo 2? 1,5% también mensual. Listo. ¿Qué otra cosa nos da el ejercicio? El valor del crédito. Valor del crédito. ¿Qué cuánto es? Son 100 millones. Ahora, entonces, ¿qué otra cosa podemos identificar? Podemos ver que nos dan la periodicidad y el N, o sea, cuál va a ser la franja de tiempo en la que se va a dar la operación financiera, que va desde el inicio, desde el mes 0 hasta el mes 24. Entonces, eso ya hace parte de la tabla de amortización. Entonces, ese va a ser nuestra primera variable, la periodicidad, o de los periodos, perdón, periodo. ¿Cierto? Entonces el periodo de dónde a dónde va a ir, del mes 0 o del inicio hasta el mes 24. Listo. Entonces ahí tenemos nuestros periodos. Entonces ahora vamos a establecer las variables que vamos a relacionar entre ellas para poder modelar esta operación financiera, ¿cierto? Entonces primero las voy a escribir y luego vamos a ir una por una. Listo. Entonces esta ya va a ser la tabla en la que vamos a trabajar. Ya ubicamos otro dato que nos da nuestro diagrama de flujo de caja, que son los periodos, que van desde 0 hasta 24. Ahora, entonces, el saldo indica el balance. Normalmente, pues, si es un escenario combinado en el que hay ahorros y financiación, sería como el balance, lo que tienes a favor o lo que está adeudado. En este caso, que es de financiación, es lo que tenemos como deuda, o sea que el propósito es llegar a saldo igual a 0. Entonces, en el periodo inicial, o sea, cuando iniciamos el diagrama de flujo de caja, se realiza el préstamo, o sea que nuestro saldo está en 100. Entonces, nuestro saldo es el valor del crédito y no hay interés. Pero en el primer mes ya se comienza a generar un interés. Como habíamos dicho, el interés está en función del saldo. Entonces, funciona así. Tenemos el saldo y lo vamos a multiplicar por la tasa. Ahora, aquí es importante entonces como seleccionar, bueno, como pintar más o menos la tabla de esta forma porque está partida en dos tramos, porque tienen tasas diferentes. Entonces para identificarlas vamos a ponerla así. Listo, entonces ahora sí, el interés está en función del saldo, entonces es el saldo multiplicada la tasa que corresponde a este periodo, 2%, y esa la vamos a anclar porque no va a variar hasta el mes 12, hasta cumplido el primer año.
¿cierto? Entonces, entonces el interés en el primer mes son 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con el saldo en ese primer mes? O sea, en el primer mes después de transcurrida el préstamo. Entonces el saldo se compone el saldo que ya traíamos, el saldo anterior, más los intereses, menos la cuota que hayamos pagado en ese mes. Pero como vimos en el diagrama de flujo de caja, no se van a dar cuotas hasta el mes sexto. Entonces, hasta ahora el saldo va a crecer porque no se va a amortizar la deuda. Y así entonces se van a dar ambos hasta el mes sexto. Entonces podemos desplegar hasta aquí y el saldo hasta aquí. Listo. Entonces, como vimos, durante esos 6 meses el saldo creció. Ahora, vamos, entonces desde el mes sexto se va a comenzar a amortizar. Como ya habíamos dicho, la amortización que se pactó para esa operación financiera fue una amortización constante, que nosotros ya la habíamos definido en nuestro diagrama de flujo como una Y. Entonces, de alguna forma se podría dar eso. Entonces, a partir de aquí, del mes sexto, se va, por ejemplo, entonces la Y va a ser el valor de la Y y lo vamos a pagar hasta el final, así, ¿cierto? Pero entonces primero tenemos que saber cuál es el valor de esa Y. Entonces, como ya lo habíamos dicho, esa Y va a ser igual a que, como ya habíamos dicho, la amortización se da cuando dividimos el valor del crédito entre el número de cuotas que se van a pagar. Pero aquí hay que tener algo en cuenta. El crédito ya no son 100 millones de pesos, sino que se ha aumentado porque se capitalizaron los intereses. Entonces, nuestro nuevo valor del crédito es este que vamos a tener en el mes 5. ¿Por qué comenzamos con el 5? Porque cuando ya empecemos a dar una amortización en el mes 6, va a aparecer una cuota. Entonces, este saldo va a cambiar. Entonces, este es el nuevo valor del crédito. Entonces, nuestra Y va a ser igual a ¿qué? A el valor del crédito, dividido el número de cuotas que vamos a dar. Y ese número lo conocemos de la siguiente forma. Entonces, cogemos la T del último flujo que vamos a pagar, ¿cierto? Del 24. Le restamos el T en el que pagamos la primera cuota, en el que empezamos a pagar. Y le sumamos 1. Y eso nos da 5.810.951. Listo, entonces esta es nuestra Y. Entonces ya aquí, como habíamos dicho, es una amortización constante, o sea que se va a amortizar lo mismo en cada flujo, en cada cuota que paguemos. Listo. Entonces acá nuestra amortización ya siempre va a ser esta, los 5 millones. Lo vamos a aclarar y ya entonces la amortización va a ser igual en todo el flujo de caja. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar a pagar las cuotas. Como ya habíamos dicho, una cuota se compone de interés y de amortización. Ya la amortización la tenemos y también vamos a pagar el interés. Entonces, la cuota es la amortización más el interés. Entonces, miren que ahí ya el saldo comienza a bajar. Entonces, ya el interés lo podemos desplegar hasta aquí. Ya todo va a funcionar de la misma forma. Entonces, esto lo podemos desplegar hasta abajo. El saldo lo podemos desplegar hasta abajo. Y el interés aquí cambia. Ya sabemos por qué empieza un tramo nuevo. Entonces lo voy a desplegar hasta aquí y aquí lo que vamos a hacer es cambiar la tasa. Ya cogemos esta y la anclamos y ya la anclamos hasta abajo. Bueno, entonces aquí ¿qué pasó? El saldo ya quedó en cero. O sea, ya libramos esa deuda, ¿cierto? Entonces pagando con este sistema de amortización, ya en el mes 24, que era el plazo de pagar la deuda, hemos llegado entonces a cero, que era lo que queríamos, ¿cierto? Aquí ya podríamos ver cuáles son las respuestas a la Y y a la X, pero primero vamos a aplicar las pruebas de una tabla de amortización para ver que todo esté como en orden, ¿cierto? Bueno, acá se puede ver que faltó esta última columna porque esta no es una variable. Como vemos, pues podemos hacer la tabla de amortización sin tomarla en cuenta. Sin embargo, esa la necesitamos para hacer una de las pruebas. Entonces, primero vamos a ir en orden. Listo. Entonces, la primera prueba es verificar que el saldo en n, o sea, en nuestro último flujo, sea igual a 0. Entonces, vamos a usar la función truncar, puesto que este 0 pueden tener numerales después de, pues en el numeral 14 o algo así, puede tener decimales. Entonces, si nosotros, entonces, por ejemplo, usamos la prueba y lo ponemos igual a 0, puede que nos dé falso, ¿cierto? Pero si usamos entonces la función truncar, entonces este número y le ponemos 2 decimales, ahora sí, entonces nos va a dar verdadero. Entonces la primera prueba
Listo. Bueno, entonces la segunda prueba es la suma de las amortizaciones, que nos tiene que dar igual al valor del crédito. Pero como ya vimos, el crédito ya no es este, sino que aumentó porque se capitalizaron intereses que no se pagaron. Entonces nuestro nuevo crédito es este. Y lo podemos comprobar si hacemos la suma más suma de nuestras amortizaciones. Entonces señalamos esto. Y eso nos da ¿cuánto? Igual a ese. Entonces vemos que son la misma. Pero ahora queremos que sea igual al valor del crédito, entonces podemos hacer algo. Entonces lo podemos verificarlo de esta forma o también podríamos hacerlo así. Cuando sumamos todas las amortizaciones nos da el valor del crédito en el mes quinto, nos da este valor. Entonces otra forma de hacerlo para que nos dé el valor del crédito es descontar ese valor hasta el mes cero. O sea, quitarle como esa capitalización que se hizo del mes 0 al 5. Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a encontrar el valor actual de qué. Entonces, con esta tasa, porque estamos en el primer tramo, que n per 5, porque vamos a descontar este valor 5 periodos hasta 0. Pago no. ¿Y qué valor futuro vamos a capitalizar? La suma. Entonces, suma de estas amortizaciones, que ya sabemos que nos da ese valor, también lo podríamos coger, pero para que se entienda que también se puede hacer la prueba de esa forma, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces acá ya podemos verificar, ponemos igual al valor del crédito y eso nos da verdadero. Listo. Entonces ya la segunda prueba la pasamos. Entonces para esta tercera prueba es entonces que vamos a utilizar la columna del flujo de caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la tabla vamos a modelar, por decirlo de alguna forma, este diagrama del flujo de caja. Entonces aquí vamos a poner todos los flujos que sean a lo largo de la línea del tiempo, que ya también se podría ver cómo está, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el mes 0? Hay un flujo positivo, porque le ingresó a la empresa del valor del crédito, ¿cierto? Del 0 hasta el 6 no pasa nada, no damos ninguna cuota, no hay ningún flujo. Entonces lo podemos poner como ceros. Listo, entonces ahora en el flujo 6, en el periodo 6, ¿qué pasa? Empiezan a haber una serie de cuotas hasta el mes 24, que son estas de acá, y son negativas, porque nos está saliendo dinero. Entonces empezamos con este, y lo desplazamos hasta abajo porque ya van a ser las mismas cuotas. Listo. Entonces, este es nuestro modelado, por decirlo así, de nuestro diagrama de flujo de cajas en la tabla de amortización. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa prueba? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es descontar todos estos flujos de caja hasta el t igual a 0, o sea, hasta aquí, que nos tiene que dar, entonces, como en los ingresos tienen que ser igual a los egresos. Todo lo negativo tiene que ser igual a lo positivo. Entonces, todos estos flujos de caja negativos me tienen que dar igual al valor del crédito, ¿cierto? Pues descontar todos los flujos de caja. Pero aquí no podemos, bueno, eso se hace con la función BNA, pero nosotros aquí, como vemos, tenemos dos tasas de interés. Y como podemos ver, si pusiéramos entonces acá la función BNA, nos piden solo una tasa de interés, entonces no podemos hacerlo todo de corrido. Vamos a usar la función en los dos tramos, entonces hay que cogerlo por tramos. Entonces, tenemos que llevarlo a t igual a 0. Entonces, el BNA del tramo 1 y el BNA del tramo 2. Entonces, ese lo podemos hacer sin problemas, porque lo que vamos a hacer es llevar entonces todos estos flujos de caja que hay aquí hacia el 0, ¿cierto? Entonces lo hacemos así. Entonces, más BNA. ¿A cuál tasa? A la tasa del tramo que corresponde, 2%, con estos valores. Bueno, entonces ya lo que sigue es es descontar estos flujos de caja hacia 0. Pero nosotros no podemos mandarlos de aquí directamente acá porque están operando dos tasas. Entonces lo que vamos a hacer es traer todos estos flujos de caja hacia el 12. Y luego ese valor descontarlo una vez más hacia 100. Entonces vamos a traerlos hacia t igual a 12 primero.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues BNA con esta tasa, estos flujos de caja, del 13 al 24. Listo. Entonces, ese es el valor de todos estos flujos de caja en el mes 12. Ahora vamos a encontrar el valor actual de este en t igual a 0. Entonces, cogemos la función normal, valor actual, y entonces, ¿cuál tasa? Ahora vamos a trabajar con esta tasa de acá. ¿Cuántos periodos los vamos a capitalizar? 12, ¿cierto? No hay pago. ¿Qué valor vamos a capitalizar? El que ya habíamos encontrado, y el tipo no hay porque no es anticipado. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos, ya tenemos los dos valores de las dos partes en t igual a 0, entonces las podemos sumar. Bueno, aquí omití algo, y es que aquí lo podemos poner negativo para que los dos nos queden en negativo y ya poder entonces acá sumarlos. Entonces vamos a sumar este con este. Listo, entonces para aplicar la prueba vamos a ver si estos valores son iguales, pero bueno, tenemos que notar que este está en negativo, y lo ponemos en negativo a este también y ya está verdadero. Listo. Y ya falta entonces una última prueba. Bueno, entonces la prueba consiste en que utilizando la función TIR en nuestra columna de flujo de caja, nos tiene que coincidir con la tasa de interés con la que hemos trabajado. En este caso, esa prueba no funciona porque estamos utilizando dos tasas de interés, pero sí nos puede arrojar como la tasa promedio a la que si solamente hubiéramos operado con una sola, ¿cuál sería? Entonces la podemos aplicar. Entonces más TIR y cogemos todos los valores. Entonces eso nos va a dar una tasa promedio entre el 2% y el 1.5%. Y eso nos dio 1,88%. Entonces ya con todas nuestras pruebas ya sí podemos confirmar las preguntas que nos estaban haciendo, que cuáles son. El valor de X, bueno, el valor de Y lo teníamos que saber para encontrar el valor de X. Y ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el valor de? Entonces, X es igual a ¿qué? Vamos a pintarla de morado. Entonces igual a, nos están preguntando el primer flujo de caja que está en el 6, es este de aquí. Entonces X es igual a este flujo de caja. Listo, entonces ya ese es el desarrollo del punto A. Antes de pasar entonces a la segunda parte del ejercicio, vamos a realizar una gráfica de esa tabla de amortización para poder ver entonces cómo el objetivo de la definición que vimos al principio, ver entonces cuál es el comportamiento de esta operación financiera. Entonces, no vamos a tener en cuenta, como ya habíamos visto, esta columna no es una variable que se relaciona pues entre ellas para modelar el comportamiento, entonces no la tendremos en cuenta. Entonces vamos acá a gráficos recomendados. Bueno, lo podemos ver entonces, por ejemplo, por este lado. El interés, entonces miren que acá va subiendo y luego va bajando, como habíamos dicho, porque está en función del saldo. Entonces, pues está en función del amarillo, entonces acá va subiendo, también va subiendo, y cuando baja, el interés también baja. Listo, la cuota también va bajando porque al principio tenía que cubrir muchos más intereses. Como ya sabemos, la cuota está en función del interés más la amortización. La amortización siempre ha sido igual. Miren que al final, cuando ya deja de pagar tantos intereses, la cuota se vuelve casi solo amortización. Pero mientras tanto, mientras va bajando el interés, ella también va bajando. Ya creo que la podemos dejar así. Y ahora sí podemos entonces pasar a la segunda parte del ejercicio. Y entonces dice, considerando un tax del 30%, calcular el costo de la deuda efectiva anual después de impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar entonces una columna más a nuestra tabla, que va a ser el flujo de caja a la deuda después de impuestos, ¿cierto? Bueno, entonces primero para eso vamos a colocar entonces por acá, el impuesto va a ser del 30%. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver los flujos de caja y le vamos a restar los intereses que tengan y lo multiplicamos por el impuesto. Entonces pues como no teníamos intereses, va a quedar igual. Entonces ya eso lo desplegamos hacia abajo. Y entonces eso ya nos da un flujo de caja a la deuda después del impuesto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué nos está pidiendo? Calcular el costo de la deuda efectiva anual después de impuestos. Entonces, para eso tenemos que ver, después de aplicar los impuestos, a qué tasa de interés entonces finalmente fue la que se nos cobró. Entonces,
vamos otra vez a aplicar la función TIR, tasa de interés después de los impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? La función TIR, juntamos todos estos valores. Me di cuenta que tengo aquí que hay como una incongruencia con los flujos y eso lo podemos resolver poniendo este negativo, todos estos positivos. Bueno, aquí ninguna prueba se dañó. Listo. Entonces ahora sí nos da la tasa de interés después del impuesto. Listo. Entonces ahora ¿qué hacemos? Esta tasa, como nosotros estamos trabajando aquí en meses, nos las da mensual. Es mensual. Frecuencia es 12 veces al año. Y la queremos anual, que se da una vez al año. Usamos la ecuación tengo necesito. Ahora sí, más 1 más la tasa que tengo elevado a la tengo dividido necesito, pero es 1, pero igual pues la ponemos menos 1. Y eso me da 16.93% anual. Entonces ya con esa podemos decir que tenemos el costo de la deuda después de impuestos. Y es efectiva anual porque ¿cuál es la denominación? Esa es efectiva mensual y esa es efectiva anual. Listo. Entonces para corroborar ya vamos a poner entonces aquí concretamente las respuestas. Entonces la valor de la primera cuota va a ser esta. Y B, el costo de la deuda efectiva anual después de impuestos, esta. Y pues ya aquí podemos ver entonces que son la misma. Y listo, terminamos el ejercicio.